Bueno, ahora vamos a escuchar la palabra, las precisiones de uno de los integrantes de la Cámara de Casación Penal, de la Sala 4 de Casación Penal, que el año pasado ratificó la condena que pesa sobre el ex vicepresidente Vudú. Muy buenas noches, Mariano Borinsky. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luciana. ¿Cómo estás? Bien, bueno, Mariano Borinsky es un conocido juez, es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Es ahora también vicepresidente de la Cámara Federal de Casación Penal y es profesor de Garantías Constitucionales y Derecho Procesal Penal en la carrera de especialización en Derecho de la UBA. Así que el hombre indicado para analizar lo que sucedió hoy. Bueno, hay un fallo de la Corte por unanimidad que dice que es inadmisible el recurso de queja que había elevado la defensa de Vudú y la defensa de otros de los acusados y condenados. Y hay una queja por lo escueto de ese fallo que no explica demasiado. ¿Podrías, Mariano, explicarnos en qué consiste esa inadmisibilidad y por qué la Corte no sintió la necesidad de desarrollarlo? Hay una garantía constitucional que se llama el doble conforme o doble instancia, que está previsto en las convenciones internacionales. Ese doble conforme se cumplió con el fallo dictado por el Tribunal Oral que dictó la condena y por la Cámara Federal de Casación Penal por la Sala Cuarta que lo confirmó. Existe la posibilidad de impugnar ante un tribunal superior y la Corte Suprema, en base a una norma que se llama artículo 280, considera que el caso no es susceptible de ser analizado. Entonces directamente no entra al fondo de la cuestión. Obviamente por esa circunstancia es un fallo escueto, porque no examina la cuestión y el doble conforme en el caso había sido prestado por la Cámara de Casación Penal. Mariano, el fondo de la cuestión por la cual presentaban la queja, en este caso la defensa de Vudú, ¿cuál era? La cuestión que se analizó en el caso que intervino la Cámara de Casación Penal tenía que ver con cuestiones de los hechos, de la prueba, de la responsabilidad de distintas personas que intervienen en un hecho, de la calificación legal, de cuál es la pena aplicable, de cuál es la pena principal, de cuáles pueden ser penas pecuniarias accesorias. Todo eso derivó en un análisis de una sentencia de casi 500 hojas, que es la que dictó la Cámara luego de haber escuchado a las partes. Una vez que la Cámara de Casación dicta el fallo, después motiva el pedido para que intervenga la Corte. Ese procedimiento es el que culminó ayer con el fallo de la Corte que considera que no va a ser examinado el fallo que intervino en la Cámara Federal de Casación Penal. Es decir, que no es una arbitrariedad de la Corte no dar mayores explicaciones, sino que eso es la decisión de que se da por válido el fallo aprobado, el fallo refrendado en la casación. Ese es el espíritu de por qué es tan escueto. Si no fuera escueto, estaría dándole lugar. Exactamente. O examina el caso, o toma el caso, o no lo examina, en la hipótesis que hubiera tenido doble conforme. La Corte ha seguido ese camino de no examinarlo en base al artículo 280. También es cierto que la comisión, por ejemplo, que se ha expedido recientemente, ha dictaminado sobre la necesidad de hacer un nuevo pronunciamiento sobre esas facultades de la Corte Suprema. Pero eso es otro cantar. La llamada Comisión Veraldi, convocada por el presidente. Esa comisión, exactamente, que produjo un dictamen, uno de los puntos que toca es cuáles son las facultades que tiene la Corte Suprema para decidir qué casos, en qué ocasiones, en qué oportunidades va a examinar los fallos de la Cámara de Casación Penal o de los superiores tribunales de provincia. ¿Hubo casos que hayan pasado por todas esas instancias y ese doble conforme que nos explicabas y que hayan llegado a la Corte con un recurso de queja que se hayan efectivamente revisado en el fondo de la cuestión? Sí, hay casos que por vía de excepción la Corte considera que puede haber gravedad institucional o que puede haber arbitrariedad de sentencia o que se puede estar discutiendo la interpretación de una norma federal. Por ejemplo, el caso Arriola de tenencia de estupefacientes para consumo personal, que dijo que era inconstitucional, o el caso Fall, vinculado con el tema del aborto. Son casos en los cuales la Corte examina que se da alguna de las situaciones de gravedad institucional, de arbitrariedad o de cuestión federal, interpretación de una norma federal, y la Corte Suprema examina el caso.
Mariano, el jefe de gabinete Santiago Cafiero sostiene en su apoyo al ex vicepresidente que bueno, cualquier ciudadano se merece el mejor tratamiento judicial posible y que ha habido arbitrariedades, un sinnúmero de arbitrariedades. El hecho de que la Corte decida de manera tan expeditiva y escueta, de alguna manera niega la existencia de arbitrariedades. La Corte ha decidido no examinar el caso desde ya que la instancia... ¿Pero se puede deducir entonces que para la Corte no hubo arbitrariedades o es una conclusión de un alcance indebido? Si la Corte, a contrario sensu de lo que estás señalando, hubiera interpretado que hay arbitrariedad de sentencia o gravedad institucional, hubiera entrado a analizar la cuestión de fondo. La no examinación de cuestión federal puede ser vista como que la Corte no ha considerado la posibilidad de una violación a alguna garantía constitucional, desde ya que queda la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, pero que ya son organismos supranacionales que exceden el ordenamiento interno. En el caso de la Sala Cuarta de Casación Penal, hubo un fallo de 500 páginas, dijiste, el fallo anterior había sido de 900 páginas. ¿Qué hechos revisó, se expidió en relación a todos? ¿Qué fue lo que revisa o qué suele revisar la Sala Cuarta de un nivel de alzada como la casación penal? En el caso concreto, lo que se analizó tiene que ver con distintos delitos, con distintas maniobras, con las figuras del delito de cohecho pasivo, que tiene que ver con sobornos. También se analizó los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, se analizó cuál era la pena que correspondía, cuáles eran las pruebas que se habían acopiado a lo largo del expediente, cuáles eran las pruebas que surgían del debate oral, qué era lo que habían manifestado los 3 jueces del tribunal oral. Tengamos en cuenta que son decisiones colegiadas, con distintas opiniones. Se escuchó a todas las partes, se escuchó a las defensas, se escuchó al fiscal, se escuchó a las partes querellantes, y luego de haber oído a todas las partes, el tribunal, la Sala Cuarta, que también es un tribunal colegiado, pasó a deliberar y dictó su sentencia en forma unánime, confirmando los extremos que había adoptado el tribunal por mayoría. Mariano, hubo afirmaciones, uno ve en las redes sociales y en el debate que se produjo hoy, de referencias a la Corte como en relación a esta potestad que tiene, como una especie de monarquía de 5 personas que sin dar explicaciones toman una decisión. ¿Es un análisis acertado eso o esa es una potestad aprobada o revisable y mejorable? Puede ser una cuestión que, por ejemplo, en la Corte de Estados Unidos define a comienzo de cada año cuáles son los casos que va a examinar. Establece una agenda de casos, entonces genera cierta previsibilidad y seguridad jurídica. Estos son los temas que va a examinar la Corte Suprema de Justicia de un país. Sí. Tal vez ese punto concreto se va analizando en el devenir del día a día y no es lo que tiene ese nivel tal vez de organización que fija, por ejemplo, la Corte Suprema. Pero tengamos en cuenta que la Corte Nacional, hoy con la legislación vigente, falla aproximadamente en 30.000 casos. Claro. La Cámara de Casación falla aproximadamente en 12.000 casos. La Corte Suprema de los Estados Unidos falla en 100 casos. Vale decir que por el volumen que está manejando, tal vez un ordenamiento que seleccione, que ordene, que comunique, que transparente cuál es la agenda, cuáles son los casos, podría ir en beneficio de una mejor administración de justicia. Se hizo una lectura por parte de algunos de los miembros del oficialismo como un fallo político. La idea de mejorar los procedimientos y fijar una agenda como la que señalás permitiría ir de alguna manera acotando las suspicacias políticas. No se trata cualquier caso en un cualquier momento que puede ser oportuno o no para uno de los sectores políticos, sino que se fija un cronograma independientemente de cualquier coyuntura futura. Exactamente. Acompañado de esa agenda que escape a la coyuntura, un ordenamiento procesal penal federal, el que se denomina código acusatorio, que acorta los plazos procesales. Entonces, un proceso que hoy puede llegar a tardar 10 años, con el nuevo código procesal en un caso complejo, no puede tardar más de 3 años, claro, con causal de mal desempeño para ese magistrado. Esa aceleración de los plazos procesales también iría en beneficio de lo que la sociedad espera, que es darle solución en forma más pronta y ágil.
Mariano, otra de las imputaciones es que, bueno, la justicia está atravesada por la política y la presión política de los distintos oficialismos o de las distintas oposiciones, y hay suspicacia muchas veces acerca de quién nombra a los jueces. En tu caso, ¿cuándo llegaste a convertirte en juez de casación, en juez y luego en juez de casación penal? ¿Bajo qué mandato? Mi acuerdo para juez de la Cámara Federal de Casación Penal es del año 2010, estoy cumpliendo 10 años en la función. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fui propuesto como juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Antes había sido fiscal, también por concurso, fui seleccionado entre 200 aspirantes y ese es el lugar que ocupo y el tiempo que aproximadamente llevaré unas 25.000 sentencias que habré dictado en estos 10 años. Otra de las cuestiones que se plantea es, desde el oficialismo, la idea del lawfare, de usar el sistema judicial como una herramienta de guerra política contra los contendientes políticos. ¿Cuánto presionan, en ese caso, el poder de turno efectivamente sobre la decisión de los jueces? A ver, los jueces estamos acostumbrados a todas las noticias judiciales, las novedades judiciales salen en todos los medios. Eso ya naturalmente, y uno lee los diarios, lo lee por las cuestiones políticas, pero también las lee por otras cuestiones porque uno quiere saber lo que está sucediendo. Y lo importante en el juez no es tanto lo que lee, lo que mira, lo que observa del mundo, que es natural, producto del tipo de las decisiones, es lo que escribe, es lo que firma. Por eso yo no me preocuparía tanto por todas estas comunicaciones, novedades que uno las escucha y las tiene que asumir y no hay otra opción porque está bien, porque los medios de comunicación transmiten y la sociedad opina y todos en las cuestiones judiciales siempre tienen su posición. Pero lo trascendente, insisto, es el análisis que hace el juez al momento de dictar la sentencia, que es cuando la firma. Siempre hay suspicacia acerca de cómo la justicia se va adecuando a los cambios de vientos políticos, ¿no? Este caso Vudú arrancó hace 8 años, en plena gestión, cuando Amado Vudú era efectivamente vicepresidente en ejercicio en el tercer gobierno kirchnerista. El hecho de que esa investigación durante 8 años haya podido avanzar y termine ahora con una condena en un nuevo gobierno, en lo que algunos llaman el cuarto kirchnerismo, ¿habla bien entonces de que la política, en este caso el oficialismo de turno, no tiene demasiada incidencia en la gestión de los jueces? Hay un punto que tiene conexión, que es el Consejo de la Magistratura, cómo se solventan los recursos, la designación de los magistrados, porque si hay muchas vacantes también dependen de la política que esté en los concursos, que el Senado. Es decir, hay puntos de contacto. El Código Procesal depende que sea puesto en funcionamiento por una comisión bicameral. Hay puntos de contacto, pero en lo que vos específicamente estás diciendo, Luciana, tiene que ver con el dictado de los fallos judiciales. Y ahí el punto es cada juez en el momento que le toca fallar. Si lo hace en el momento oportuno, con el análisis, y si el superior convalida lo que hizo el inferior, está demostrando que los fallos están bien dictados. Sea este caso o sea cualquier otro. Vos mencionaste Cromañón, me ha tocado intervenir en el caso Cromañón, has mencionado el caso de Contrabando de Armas, me ha tocado intervenir, que ahora está en la Corte. Son muchos los casos que uno interviene. Hoy habré firmado unas 30 sentencias aproximadamente, son casi 500 expedientes permanentemente en trámite que tiene cada sala de las 24 provincias, son muchos los casos. Lo importante es que el juez lo falle, lo delibere, lo consulte con los colegas obviamente y después dicte la sentencia. En ese punto es como que tiene distintas instancias el expediente, como bien lo está señalando, y lo importante es dictarla en el tiempo oportuno. Si está mal, el superior tiene la potestad para dejarlo sin efecto. Ahora, esa posición que desarrollás y que describís, que parece muy racional, en la vida diaria con la cantidad de operadores políticos que hay de los distintos partidos y de los distintos dirigentes, ¿cómo impacta? ¿Te preocupa? ¿Te condiciona a pesar de que a la hora de escribir los fallos sostenés que hay mayor autonomía? ¿Hay un lugar en el que un juez que tiene tamaña responsabilidad en casos tan resonantes teme por sus propios dichos, teme por la posibilidad de que sea escrachado, cancelado por algún posicionamiento que salió de su control? A ver, uno lee, ve, no puede no ver ni aislarse, porque uno forma parte de la sociedad.
En ese contexto, uno asume que a veces hay críticas, hay que ser muy prudente. Hemos tenido un montón de charlas, un montón de entrevistas, Luciana, y nunca te he dicho algo de lo que iba a suceder. Siempre hago el análisis en función de las cosas que ya hice, de los fallos que ya dicté. Esa prudencia es muy importante, que el juez nunca esté adelantando opinión porque es causal de imparcialidad. El juez tiene que analizar en el momento y así deben ser las cosas. Y las opiniones, está bien, hay un mayor escrutinio del funcionario público. Yo tengo un sometimiento mucho más alto que la media por el lugar que ocupo y lo tengo que aceptar, porque a partir de esa función pública es que hay una crítica más elevada y el medio de comunicación también tiene que tener esa libertad de cualquier versión y vertiente para dar sus opiniones. Desde ese lugar asumo las críticas que pueda haber y forma parte de mi trabajo. Ahora, Mariano, en la historia del caso que termina con la condena firme de Amado Boudou, estuvo el reemplazo de un juez, el desplazamiento de un juez y la llegada de otro, el juez Rafecas, que es el primer juez a cargo de la causa, con el fiscal Rivoli, y finalmente desplazados los reemplazó el juez Ariel Lijo y otro fiscal. Básicamente, la lectura política que se hizo es que la orden del fiscal Rivoli de allanar uno de los departamentos de Boudou en Puerto Madero había conducido a una prueba que ya no se podía negar y eso molestó particularmente y logró que, de acuerdo con la lectura más suspicaz sobre esos días, que, bueno, fue un logro del entonces vicepresidente desplazarlo a Rafecas. Es decir, que ha habido presiones en esta causa, ¿se reconoce eso dentro de quienes han participado en este largo proceso? A ver, hay apartamiento de jueces en las causas. A mí también me ha tocado, cuando me tocó intervenir, por ejemplo, en la denuncia de Nisman, en la reapertura, también de tener que disponer, pero no por una cuestión de naturaleza personal, sino tiene que ver con el análisis de las actuaciones, con la validez, con las nulidades. Y acá hay distintos pesos y contrapesos, no nos olvidemos de eso, Luciana. Cuando hay un superior que lo está controlando, después hay otro superior, hay fiscales que están analizando si lo que hizo ese superior está bien. Es decir, que ante cada tribunal tenés un fiscal que cuida la legalidad de ese proceso. Para que algo esté muy mal se tienen que equivocar muchas personas. Entonces, si el juez, por algún motivo, examinó alguna cuestión y el fiscal consideró que no era lo adecuado y hay una cámara que dice debe estar o debe apartarse, después hay una cámara de casación que también supervisa y hay una Corte Suprema que determina si hubo alguna violación. Así que por todos estos pesos... De alguna manera, uno puede concluir, Mariano, que si hubiera por parte del poder político de turno, el oficialismo de turno, la posibilidad de quebrar la voluntad de un magistrado en alguna de esas instancias, lo que es imposible es quebrar la voluntad de todos ellos. Exactamente. Y si hay algo que es manifiestamente que está mal, el que está por encima, superior, no lo va a dejar pasar, porque si no, después tienes la posibilidad, primero por una cuestión de conciencia, de estar convencido de lo que uno está haciendo, y después porque un superior también va a controlar lo que ese tribunal hizo. En definitiva, la organización del Poder Judicial de pesos y contrapesos, estas cuestiones no es tan sencillo que alguien dice algo y esto pasa de esta determinada forma, por todo este camino que llega hasta el final de una sentencia. Podríamos decir que en términos de verdad jurídica, la condena y el delito que se le imputa de cohecho pasivo y gestiones indebidas. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Exactamente. ¿Corresponde a la verdad jurídica? Es un hecho que ha sido demostrado en términos de lo que la verdad jurídica, cómo funciona la verdad jurídica. Es muy interesante el punto que está señalando. Se explica en la facultad que la averiguación de la verdad es una de las finalidades del proceso penal. La otra finalidad también es la conclusión en base a las pruebas. En algunos casos sucede que hay una verdad, pero que no se puede probar. Y en otros casos esa verdad sí se puede probar. Por eso se dice que la verdad es uno de los aspectos, la conclusión es otra, la aplicación de la ley penal es otra, el restablecimiento de la paz social que se genera a partir de la conclusión de un proceso. Son distintas funciones que cumple un proceso penal, una de las cuales es la que vos estás señalando. En algunos casos se puede demostrar y en otros no. Y en ese caso, en caso de duda, es lo que dice la ley también, que se debe instar por la absolución. Claro, es decir, que sea condenado en todas estas instancias quiere decir que no hubo duda acerca de la verdad jurídica. Si hubiera duda, tendría que haberse aplicado el beneficio en favor del imputado, que eran varias las personas que estaban involucradas, que no es lo que se dio en este caso.
La figura de Rafecas está hoy sobre la mesa de la opinión pública como posible Procurador General de la Nación, bueno, de distintos candidatos del presidente, candidato también de, por ejemplo, impulsado por Elisa Carrió. En aquellos años, hace 8 años, cuando finalmente se le quita la causa de Vudú y se le quita la causa a Rivoli y pasa a las manos de Ariel Lijos, en la revisión que hace la Cámara de Casación Penal el año pasado de distintos hechos que pudieran, bueno, merecer revisión, ¿estuvo el allanamiento que se hizo en esa oportunidad en Puerto Madero que permitió encontrar los primeros indicios de culpabilidad? Se examinaron todas las actuaciones, lo examinó incluso la Cámara Federal. También te aclaro que hay una parte que se llama Chicone 2, que es una segunda parte de la causa que en el día de ayer acaba de entrar a la sala, se está haciendo saber a las distintas partes del proceso. Es decir, que el expediente continúa incluso respecto de otra sección. Hay veces que las causas, por su volumen, por su cantidad de imputados, se dividen en distintas partes. Otra parte actualmente acaba de entrar. Y esa parte que vos estás señalando, en lo que tiene que ver con la validez de la etapa de instrucción, fue oportunamente validado por la Cámara Federal de Apelaciones, que es quien interviene en la etapa de instrucción. Después viene la etapa de juicio, que es la que el Tribunal Oral dictó la sentencia, y después la Cámara de Casación, que es quien se expide sobre esa sentencia del Tribunal Oral. Lo que vos estás preguntando está vinculado con un análisis que en su momento se hizo en el Juzgado de Instrucción con la Cámara Federal de Apelaciones convalidando lo actuado. Mariano, la última pregunta. Hablaste de que un proceso judicial, bueno, persigue distintos, de alguna manera, distintos objetivos. Uno de ellos dijiste la paz social. ¿Crees que a partir de la reacción del oficialismo en relación a, no sé dónde estoy mirando, mi cámara es esta, la reacción que ha tenido distintas figuras del oficialismo apoyando de manera muy contundente a Amado Vudú y quejándose también de manera contundente de esta confirmación de la condena, ¿no aportó este fallo a la paz social? Paz social, lo que dicen los profesores de Derecho Procesal Penal, tiene que ver con un fin de conclusión del proceso. Desde ya que un expediente penal en el cual hay muchas partes, hay víctimas en nombre del Estado, fiscal, imputado vinculado con distintos sectores, distintos imputados, desde ya que no va a dejar conformes a todos. Va a haber una parte que muchas veces va a estar disconforme. El término paz social también es utilizado en términos de conclusión del proceso, que una de las angustias más fuertes que tiene la sociedad es la alarma que genera un caso que no termina. Cuando ese caso termina de la forma que deba terminar en función de las pruebas del expediente, sea porque se recupera el dinero mal habido, sea porque se aplica la ley en términos de una condena, esa alarma social baja en la sociedad. En esos términos se habla de paz social, de bajar esa alarma social en términos de solución, de conclusión final de un proceso penal. Muchísimas gracias, Mariano Boninsky, por estas precisiones muy interesantes, muy necesarias por estas horas. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, Luciana.